recibió a representantes de una agencia de los Estados Unidos de América y tenía que hacerse un ambigú. Como consecuencia de ello, en este caso en particular, no era nada más no era nada más satisfacer el hambre, era demostrar, pues, ante una embajada extranjera, ante un gobierno extranjero, incluso la cualidad, la calidad culinaria de la comida mexicana. Como consecuencia de ello, bueno, a lo mejor se tenía que probar previamente si el alimento que se iba a ofrecer iba a reunir la calidad esperada. En ese caso en particular se requerirá realizar pruebas y se deberán de pedir muestras, incluso por parte del área requirente, antes de decidirse por un bien o por un servicio. Por aquí en alguna plática anterior nos comentaba algún órgano interno de control también que para un procedimiento médico en particular había varios oferentes en el mercado, pero de esos varios oferentes en el mercado, la experiencia médica había llegado a la conclusión de que era uno nada más el que cumplía con la calidad para lo que se requería para ese procedimiento médico que en este momento no recuerdo. En ese caso en particular estaba perfectamente justificada la adjudicación directa y no otro procedimiento de contratación, aunque hubiera diferentes proveedores en el mercado que aparentemente cumplían con las especificaciones que se estaban previendo. Por eso, en ese caso en particular, en esos supuestos en particular, se requerirá no nada más de verificar a nivel mental los efectos esperados, si el bien cumplirá los efectos esperados, sino también tendrán que efectuarse muestras, tendrán que hacerse pruebas. Sí. En este caso, cuando en materia de contratación de tecnologías, donde el requirente es, digamos, quien además hará un examen técnico no se puede ahí caer en una especie como de conflicto de interés, de manera a lo mejor premeditada o no lo sé, el requirente de tecnología de información diga, es que esta es la tecnología que se necesita y solo la ofrece este proveedor. ¿Qué opciones o qué herramientas tendríamos ahí los órganos para poder tener dictámenes técnicos en un tercero interesado? Bueno, lamentablemente tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos que educar a los servidores públicos en cuanto a valores, porque no podemos estar nosotros pidiendo peritajes terceros o no podemos estar estableciendo órganos fiscalizadores que vigilen al órgano fiscalizador, que vigilen a otro órgano fiscalizador. De hecho, yo creo que uno de los grandes problemas que estamos viviendo en este momento en este país es el gran gasto que estamos haciendo en tratar de solucionar los síntomas sin atacar el problema de raíz. El problema de raíz es la falta de educación y la falta de educación en cuanto a valores de los servidores públicos. Tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que confiar en el servidor público. Yo preguntaría, en el caso de los médicos puede ser exactamente igual, y yo tengo que confiar en el médico a fin de cuentas, porque es el técnico y es el especialista. Yo tengo que confiar en mi ingeniero en materia de tecnología. En ese caso en particular, hasta donde yo recuerdo, ya existe un procedimiento de control, que es, ellos tienen que elaborar un estudio de factibilidad, y ese estudio de factibilidad está siendo analizado, revisado por la Unidad de Gobierno Digital. Entonces, en ese caso en particular que usted me comenta, yo consideraría que ya esa situación estaría de alguna manera superada.
Le comentaría también que estamos trabajando, no sabemos si vayamos a concretarlo o no, estamos pidiéndole opinión a la Comisión Federal de Competencia Económica para variar nuestra estrategia de contratación en materia de software, que es el contrato marco, con la finalidad de tratarlo de hacer más competido cuando ello sea posible, porque hay varias soluciones que probablemente puedan satisfacer la necesidad en un caso en particular, pero como está concebido el contrato marco de software, pues sí, en este momento es la propia dependencia o entidad quien de antemano lo determina, pero es un mercado muy complejo y pues lamentablemente en principio pues vamos, o mejor dicho, afortunadamente, porque yo creo que también el pensar que que los seres humanos, todo es malo en los seres humanos, es una versión negativa que a veces como órganos internos de control tenemos, de que todos los servidores públicos son sinvergüenzas y todos los servidores públicos son pillos, y como comentaba aquí hace un momento el compañero, la verdad es que hay muchos servidores públicos muy honestos que tienen la visión de cambiar, la visión de cambiar a México, y lo que yo les diría es, bueno, a estos servidores públicos deshonestos, y en relación con el conflicto de interés que usted comentaba, pues lamentablemente yo también tengo un conflicto de interés y todos ustedes tienen un conflicto de interés, porque yo soy servidor público por una parte y yo debo de hacer a lo mejor lo que me dice la ley y todo lo demás, pero por el otro lado también soy ciudadano y tengo un conflicto de interés porque de mi bolsillo salen con lo que se están pagando a los servidores públicos, y a mí me desagrada bastante que un servidor público derroche el dinero, gaste el dinero de una manera incorrecta como ciudadano, pero a lo mejor como servidor público también tengo yo la razón de por qué hacer esa cuestión, que a lo mejor no es una cuestión egoísta, sino que hay alguna otra razón. Entonces eso también lo tenemos que analizar. Es decir, sí es una situación difícil la que usted señala, tenemos que trabajar nuevamente, y por eso es parte de la política de contratación pública, en la educación de nuestros servidores públicos. No podemos llegar al extremo de tener a un fiscal que vigile a otro fiscal, que vigile a otro fiscal, porque el gasto, los recursos no nos alcanzarían. Tenemos que trabajar en la educación de nosotros como ciudadanos, de nuestros niños, de nuestros adultos, de todo mundo. Tenemos nosotros que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que trabajar en nuestra cultura, tenemos que trabajar en nuestra educación, no nada más tenemos que pensar en sancionar. Al mexicano parece que nos gusta eso mucho desde los sacrificios humanos que hacíamos en la época precolombina en Mesoamérica. Todavía parece que tenemos esa sensación. Por eso cuando el taxista me dice es que la Secretaría de la Función Pública no sirve porque no sanciona, porque estamos acostumbrados al sacrificio humano. Nosotros nos vamos a países como Francia, a los países desarrollados, y yo preguntaría si allá ven bien o tienen muchos procedimientos sancionatorios. Tuvimos aquí hace unos meses, promovida por la Unidad de Ética, una plática de un funcionario francés del área equivalente a la Secretaría de la Función Pública, y allá no les interesa tanto el sancionar. Sí es importante sancionar a los servidores públicos que rebasan la línea, pero lo que les interesa más es prevenir, es fomentar esta cultura de la legalidad. Entonces, yo creo que en eso es en lo que tenemos que trabajar para no tener que poner fiscalizador, que al final de cuentas no sabemos si todos esos fiscalizadores se van a corromper a fin de cuentas, porque no se les educó a ninguno de ellos, no se les formó en cuanto a valores. Sí. Creo que también es importante no dejar de observar que esta es la figura del Comité de Adquisiciones y de Obra Pública, en donde participan todas las áreas de la entidad o de la dependencia junto con el OIC. Y entonces es un mecanismo de control, de transparencia y también de acompañamiento, donde estas situaciones que se
comentando, ahí se pueden dividir. Por ejemplo, en el que estoy escrito, gracias al comité de adquisiciones, es donde se ha podido como que direccionar la acción de compra o de obra, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión el área legal en el comité de adquisiciones presentó su necesidad de contratar una asesoría externa para temas laborales. Y entonces el OIC, aunque no tiene voto en el comité, sí tiene opinión. Y difícilmente una entidad o dependencia va a realizar la acción si el OIC la objeta. Entonces él planteaba esta necesidad y yo le comentaba, bueno, pero tú eres abogado, tú eres el gerente jurídico. La entidad no tiene problemas laborales porque invariablemente los despidos o la rescisión del contrato se liquidan. Inmediatamente no hay ese problema de que te despido y no me liquidas, que es cuando se presentan los problemas laborales. Entonces, ¿cuál es la necesidad de que se contrate una asesoría externa? Total, no se contrata. Y entonces, el OIC tenemos también esa tarea importante de acompañar y de ir aclarando, ¿no? en el seno del comité para evitar alguna irregularidad. Ahora, los comités, bueno, la entidad está obligada por la dependencia a informarle al OIC previamente a la sesión del comité que se van a tratar la sesión, cuáles son las propuestas, etcétera, y requerimos hacer nosotros también nuestra tarea, o sea, hacer una pequeña investigación para tener elementos, para planear y llegar al comité con una propuesta. En alguna ocasión también se pretendía contratar unos servicios externos. Tan fácil hice una consulta en Google y en Compranet y detecté una serie de posibles irregularidades. Sembré una duda razonable y entonces se detuvo la contratación. Y entonces así hay muchas. En alguna ocasión también, lo que dice el compañero, un tema de software, que no va a ser a uno, pues yo le hablé a un compañero, a un amigo que es ingeniero de sistemas, oye, fíjate que hay esto, no, así está, la presento, sabes que yo no soy ingeniero de sistemas, sin embargo tengo esta información, se suspendió. Entonces, no hay que olvidar, nada más quiero puntualizar que esta herramienta del comité de control, el comité de adquisiciones y el comité de obra pública, es muy importante que los titulares de los OICs participemos haciendo una tarea previa y vertir en ella nuestras opiniones. Eso, en mi experiencia, ha apoyado muchísimo la operación de desviar a los. Definitivamente la participación de ustedes en los órganos, en los comités de adquisiciones, en los comités de obra es fundamental. Y por eso yo les decía que esto que estamos promoviendo es una acción adicional a la que ustedes deben de realizar a lo largo de toda la actividad que ustedes realizan, en la cual los comités es una parte importante, los comités de adquisiciones, los de obras, los subcomités de revisión de bases. Pero aquí yo me preguntaría, si el área requirente hubiera hecho bien su trabajo, ¿ustedes tendrían que hacer esa observación en el comité? Y yo les diría que seguramente no. Aquí tenemos que actuar antes de que lleguen al comité. Es lo que nosotros queremos, que el área requirente prevea y sepa cómo debe de hacer esas requisiciones, para que no pida cuestiones que no debe de pedir y que los procedimientos de contratación, que eso ya es otra parte de la investigación de mercado, se hagan como deben de realizarse. Pero ahorita estamos precisamente en esa determinación de esas especificaciones, para que esas especificaciones cumplan con la normatividad, y más que para que cumplan con la normatividad, porque insisto, no existe ninguna disposición jurídica que diga cómo deben de hacerse esas especificaciones, cumpla con los principios generales de la contratación
contratación pública y que no tienda a limitar esa competencia, que es, por ejemplo, uno de los principios a los que debe de tender esa contratación pública. Definitivamente estoy de acuerdo con usted, los órganos internos de control tienen que acompañar esas contrataciones públicas a todo lo largo del proceso correspondiente. Sin embargo, aquí donde nos hemos descuidado un poquito, lo que hemos descuidado es lo que estamos tratando de atender en este momento, es esa etapa de planeación anterior a los comités, anterior al inicio del procedimiento de contratación e incluso anterior a la investigación de mercado, procesos que ya están previstos de alguna manera en menor o mayor medida en las disposiciones legales. Esto no tiene una previsión legal todavía y esperemos a lo mejor que no la tenga, porque no podría llegarse al grado de detalle que se requiere en esto que vamos a comentar. Perdón, yo creo que voy a adelantar rapidísimo para tratar de acabar, porque ya me están pidiendo que cortemos pues para el break que tendríamos previsto, y porque además ya me extendí creo de más en la Bueno, aquí tendríamos que llegar a la descripción del bien que se estima dará solución a las necesidades detectadas y la precisión de sus características esenciales. Si ustedes ven la norma, no existe una previsión de cómo se debe de hacer esto, pero esto debe de concretarse en la requisición que luego nos va a servir para la convocatoria y para el contrato, porque es la descripción del bien y el servicio. ¿Y cómo lo va a describir el área requirente? Porque es el punto importante. Pues lo va a describir a través de las especificaciones técnicas y de los términos de referencia. Especificaciones técnicas en el caso de los bienes y servicios, y términos de referencia en el caso de los servicios. ¿Qué es lo que debe de precisarse en las especificaciones? La calidad y la cantidad de lo que nosotros requerimos. La circunstancia de que el área requirente no defina de una manera precisa las especificaciones técnicas de los bienes o los términos de referencia de los servicios nos va a dar problemas durante la ejecución del contrato. La mayor parte de los asuntos que llegan a los jurídicos se presentan precisamente porque no se definieron de una manera adecuada las especificaciones técnicas, de manera que durante la ejecución del contrato es cuando se presenta la problemática relativa a su interpretación. Mientras más definidas estén esas especificaciones, menor problema existe durante la ejecución del contrato. Sin embargo, nuevamente les insisto, la ley no dispone cómo deben de establecerse esas especificaciones técnicas. Como buenas prácticas, a nivel internacional se reconoce que hay tres tipos de especificaciones técnicas: las descriptivas, que como su nombre lo indica se limitan a describir el objeto, y mientras más detalladas estén, puede ser que tengamos un mayor éxito en nuestra contratación, si bien un exceso de detalle nos puede conducir a la determinación de un bien o servicio de marca determinada, cuestión que también debe de evitarse. Pero también podemos establecer especificaciones de carácter funcional o de rendimiento. ¿Cómo se establecen las especificaciones de rendimiento? Bien, por ejemplo, en el caso de una impresora, quiero que esa impresora me dé por lo menos 20 páginas, me imprima por minuto. Esa es una especificación de rendimiento. O quiero que un vehículo me dé X número de kilómetros por litro en ciudad o X número de kilómetros por litro en carretera. Y en cuanto a las especificaciones funcionales, aquí lo que interesa es que sean aptos para cumplir con una tarea específica. En la actualidad, los países desarrollados están tratando de promover las especificaciones funcionales y de rendimiento, pero debemos de tener mucho cuidado con ellas en razón de que
tienen que establecerse de una manera muy precisa, porque de no hacerse de esa manera, nosotros podríamos llegar a situaciones incorrectas o inadecuadas. Lo mismo me sirve una tablet, no lo mismo me sirve una tablet que una computadora laptop, que una computadora de escritorio. Si yo quiero utilizarla para los notificadores, a lo mejor una tablet donde tomen los datos o tomen algunos datos puede ser suficiente, pero a lo mejor en una oficina una computadora de escritorio sea la óptima, y las tres cumplen la misma funcionalidad probablemente. Yo ponía el ejemplo también de una máquina de escribir mecánica, una máquina de escribir eléctrica o una computadora con una impresora. Los tres cumplen la funcionalidad de ser un instrumento que me permite elaborar textos escritos. Sin embargo, yo creo que si pusiéramos una especificación funcional de esa naturaleza y nos llegaran máquinas de escribir, tendríamos que adjudicarle al contrato a lo mejor a las mismas, cuando en realidad no era lo que nosotros pretendíamos comprar. Por ello, este tipo de especificaciones, si bien son recomendadas a nivel internacional, debe de tener mucho cuidado al momento de establecerse. Por nuestra parte, nosotros estaríamos por lo mismo propiciando el establecimiento de las especificaciones de carácter descriptivo. Sin embargo, las tres son correctas y las tres tendrían apego a derecho mexicano, en razón de que no existe ninguna disposición jurídica que prohíba ninguno de estos tipos de especificaciones. Lo que yo les comentaba, no existen disposiciones normativas que establezcan cómo debemos nosotros de llegar a esas especificaciones. Por eso la Secretaría de la Función Pública se ha dedicado a apreciar a nivel internacional cuáles serían esas mejores prácticas para determinar esas especificaciones. ¿Y qué es lo que nosotros estamos concluyendo? Que las especificaciones deben ser establecidas para fomentar, no para desalentar la competencia. Yo no puedo decir, quiero Volkswagen Sedán, no, yo tengo que decir, quiero vehículos que tengan este tipo de características mínimas. Por ejemplo, tenemos el contrato marco de arrendamiento. En el contrato marco de arrendamiento se señalan una serie de vehículos de 4 puertas, de 2 puertas, con un determinado tipo de potencia, camionetas pick-up, camionetas sub, etcétera. Hay varias camionetas sub, no estamos señalando una marca, y cualquiera podría ofertar una camioneta que reuniera esas características. Ahí no es por funcionalidad, ahí no es por rendimiento, ahí estamos nosotros describiendo las características que esos vehículos que nosotros vamos a adquirir deben de tener para que puedan participar en ese procedimiento de contratación que nosotros insistimos debe de ser una licitación pública. Las especificaciones deben establecer las características esenciales del bien que será adquirido. Si nos falta alguna característica esencial, ese bien o servicio no nos va a servir, no nos va a dar la utilidad que nosotros buscamos, y a lo mejor lo vamos a tener que almacenar, a lo mejor lo vamos a tener que guardar, y nosotros ya hicimos un gasto inútil. Debe evitarse establecer un exceso de especificaciones o la falta de ellas. Los dos casos nos pueden conducir precisamente a que el objeto de la contratación no satisfaga las necesidades que nosotros estamos buscando satisfacer. La especificación debe ser razonablemente tolerante. La precisión innecesaria establecida en las especificaciones resulta costosa y puede limitar la competencia. No tenemos por qué ser precisos, podemos manejar márgenes de error o márgenes dentro de los cuales esa especificación es correcta o debe ser correcta. El texto de la especificación debe ser claro, utilizar lenguaje común, sin vaguedades y sin el uso de términos susceptibles de pluralidad de interpretaciones.
Nos hace falta mucha educación en todo el país y muchas veces nos enfrentamos al problema en los procedimientos de contratación de que en las convocatorias ponemos de manera muy clara, muy precisa las cuestiones y los licitantes no lo entienden o simple y llanamente no leen la convocatoria. Y tenemos que desechar, porque no cumplieron determinados requisitos, a licitantes que realmente podían cumplir con la contratación porque no leyeron las contrataciones o las especificaciones que pusimos en la convocatoria, o bien porque nosotros no supimos poner esas especificaciones en términos claros. Y además las especificaciones deben ser susceptibles de ser verificadas. Se señala que aquella especificación que no puede ser verificada, pues no tendríamos por qué ponerla, porque simple y llanamente no hay manera de corroborar que una especificación es o no es cumplida. ¿Cuál es el contenido de las especificaciones técnicas? Me preguntarán, ¿qué norma prevé esto? Pues no existe ninguna norma que lo prevea. Nos estamos yendo nuevamente a la experiencia internacional, a las buenas prácticas internacionales. Lo primero, y eso sí está previsto en la ley, que debe formar parte de la convocatoria y que debe de formar parte del contrato, es la descripción del bien o del servicio deseado. Pero además de esa descripción general, necesito señalar cuáles son las dimensiones, cuál es la forma, cuál es el tamaño, cuál es la medida, cuál es el peso, cuál es el volumen, de qué material lo quiero. Yo puedo decir, yo necesito en este momento sillas para mi oficina y puedo pedir sillas. Yo les preguntaría si con esas sillas ya el licitante va a entender lo que yo quiero, porque resulta que dentro de las mismas oficinas pues hay sillas secretariales, hay sillas ejecutivas, hay sillas de madera, hay sillas que son rotatorias, pero si yo pongo sillas, lo mismo me pueden traer una silla de plástico para el jardín que una silla para oficina, porque yo no hago esa precisión. Por eso se señala, sí, la especificación tiene que ser lo más precisa posible. ¿De qué quiero la silla? ¿La quiero de cuero? ¿La quiero de tela? ¿La quiero de plástico? La composición química, nutricional, etcétera, en algunos casos en particular. A lo mejor, por ejemplo, estoy pidiendo agua, bueno, pues a lo mejor quiero agua mineral o quiero agua natural, etcétera. La tensión, la corriente, la potencia, el rendimiento, la velocidad máxima alcanzable, etcétera. Yo voy a comprar laptops y resulta que hago una licitación pública internacional y las laptops gana el concurso una empresa europea, gana la licitación pública una empresa europea y resulta que la corriente eléctrica en Europa es diferente a la que nosotros estamos utilizando en México. Entonces esas computadoras no me van a servir porque simple y sencillamente con la corriente que hay en México se quemarían esas computadoras, o bien tengo que comprar una serie de adaptadores que me van a encarecer la contratación. Por eso, cuando se hacen este tipo de contrataciones, tenemos nosotros que fijarnos en este tipo de cuestiones. La unidad de medida, conforme al Sistema General de Unidad de Medida de los Estados Unidos Mexicanos, aquí sí hay disposición expresa sobre el particular, está tanto la Ley de Adquisiciones como la Ley de Obra Pública, que nos dice que debemos utilizar las normas oficiales mexicanas, y la propia Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Y tenemos que llegar hasta el punto de vista del empaque, nos dicen la experiencia extranjera, desde la bolsa, caja, etcétera, hasta la cantidad de bienes o productos por unidad de empaque. En algunos casos, por ejemplo en el caso de medicamentos, tenemos que poner la fecha de caducidad del medicamento, a lo mejor también en el caso de los alimentos. Las condiciones de operación, sí, vamos a comprar una válvula, pero esa válvula va a tener que estar operando a una determinada temperatura, pues entonces si me presentan válvulas que no reúnen esa característica, que no soportan esa temperatura, yo tendría que rechazarlas.
y alguna cuestión que nos recomiendan de manera encarecida, si yo puedo poner figuras, ilustraciones, gráficas, etcétera, esto me va a ayudar a describir el bien que yo quiero. Nuevamente, sin que esa ilustración corresponda a un bien de marca, porque ese es algo que nosotros debemos de tratar de evitar. También tenemos que señalar en esas especificaciones técnicas los procedimientos de muestreo, inspección y verificación, debiendo precisar que cuando es requerida la presentación de muestras, ello debe estar claramente identificado como un requerimiento en las especificaciones. El empaquetamiento, en fin. En el caso de los términos de referencia, aunque no es la nomenclatura que utiliza nuestra ley de adquisiciones, estos términos de referencia aplican tanto en materia de adquisiciones como en obra y en realidad son las condiciones que nosotros queremos que el proveedor nos esté dando al momento de dar el servicio. ¿Qué es lo que va a contener los términos de referencia? La descripción del servicio, la metodología o forma en que se prestará el servicio, las actividades a realizar por el prestador del servicio, los productos o resultados esperados y los informes a entregar por el prestador del servicio. La descripción del servicio, bueno, estos son el contenido pues de los términos de referencia. Esta es la planeación y es realmente lo que nos está interesando a la Secretaría de la Función Pública que ustedes conozcan. ¿Cómo debe de llegar las dependencias y entidades a la determinación del satisfactor que debe de adquirirse? Esto es lo que no está previsto en la normatividad y esto es lo que nosotros queremos que ustedes ayuden, colaboren con las áreas requirentes a determinar cómo debe de realizarse. Yo creo que entraríamos ya en este momento a un break. Tenemos un break que es de 15 minutos y los esperamos en un momento más. En esta línea de acción se establece que los órganos internos de control deben elaborar oficios, enviar los formatos de oficios que emita la UPSP a las áreas contratantes, en los cuales se tiene que difundir la importancia de la investigación de mercado como una herramienta para la correcta planeación del procedimiento de contratación. Y además, donde se incite a las áreas contratantes a evitar el establecimiento de condiciones que limiten la libre competencia. Y se promueva la adecuada realización de las investigaciones de mercado. Bueno, y por su parte, en el caso de que ustedes tengan programada realizar alguna auditoría dentro de su plan anual de trabajo de los órganos internos de control, pues tienen que realizar la auditoría vigilando que... espérate. Bueno, vigilando que todos los procedimientos de contratación, tanto los que se realicen al amparo de la Ley de Adquisiciones como los que se realicen al amparo de la Ley de Obra, tienen que ser precedidos por una investigación de mercado. Que esta investigación de mercado la haya realizado el área especializada o, en su caso, el área contratante con auxilio del área requirente. Que en esta investigación de mercado siempre se utilice como una fuente de información Compranet, además de cualquier otra fuente de las que están señaladas en el artículo 28 y en el artículo 15 del reglamento de la Ley de Adquisiciones y del reglamento de la Ley de Obras. Que en la investigación de mercado se consideren las mismas condiciones en cuanto a los plazos de entrega y lugares de entrega, requisitos que se les solicitan a cada cotizante. Que la investigación de mercado cumpla con su objeto de verificar la existencia y costos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo en el caso de obra pública, que existan contratistas a nivel nacional o internacional, o en el caso de la Ley de Adquisiciones, que existan los bienes en el mercado, que existan proveedores a nivel nacional o en su caso a nivel internacional, y tener un estimado de los precios del objeto de la contratación.
y que además la investigación de mercado sirva para establecer las conclusiones o recomendaciones relacionadas con el procedimiento de contratación, qué tipo de procedimiento se va a utilizar, el carácter del procedimiento, etcétera. Bueno, la investigación de mercado tiene algunas definiciones. Para el caso de las organizaciones públicas, pues la investigación de mercado debe contribuir a una mejor comprensión del entorno que les permite tomar mejores decisiones de tipo económico, político y social. Ok, la investigación de mercado desde el punto de vista del Estado tiene que ser conceptuada como el conjunto de diligencias que lleva a cabo una dependencia o entidad para conocer las condiciones prevalecientes de un determinado sector de bienes o servicios, o en su caso obra pública, mismas que van a determinar las características de los bienes que se van a contratar. Bueno, el objetivo de la investigación de mercado es proporcionar al funcionario público la información para planear el procedimiento de contratación y que éste se lleve a cabo de manera exitosa, es decir, prevenir en manera de lo posible que un procedimiento de contratación quede desierto. Entonces, más que considerar a la investigación de mercado como un trámite, se tiene que considerar como una fuente de información indispensable para poder planear el procedimiento de contratación y para tomar las mejores decisiones que nos lleven a conseguir las mejores condiciones de contratación. Ok, la investigación de mercado en este sentido pues nos debe de ayudar a determinar qué tipo de procedimiento vamos a contratar, si va a ser alguna excepción a la licitación pública o una excepción. En este caso, considerando que el uso de la excepción pública solamente sería recomendable que fuera en los casos en los que solamente exista un posible proveedor que pueda satisfacer la necesidad. Nos debe de servir para determinar el carácter del procedimiento, si es nacional, internacional, si existe algún tratado al respecto, determinar si se puede utilizar alguna estrategia de contratación, como son las compras consolidadas, los contratos marco, las ofertas subsecuentes de descuento, o si es conveniente realizar abastecimiento simultáneo, o etcétera. También nos debe de ayudar a identificar si el área requirente está tratando de establecer requisitos que limiten la libre competencia. Cuando el área contratante esté realizando la investigación de mercado, muy probablemente se va a dar cuenta de que va a haber requisitos en la requisición que no son indispensables para el funcionamiento o para la función que se le quiere dar al objeto de la contratación, sino más bien muy probablemente se trate del establecimiento de requisitos que no son esenciales y que limitan la competencia hacia ciertos proveedores en específico. En este sentido, también se está haciendo énfasis en que la investigación de mercado tiene que servir como un instrumento para poder promover la competencia. Esto es a través de la identificación de la existencia de al menos 5 posibles proveedores, de acuerdo a lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicación General para adquisiciones, en el numeral 4.2.1.10, en el que se está sugiriendo que en medida de lo posible en la investigación de mercado se traten de identificar al menos 5 posibles proveedores en los casos que sea posible. Habrá casos en los que hay menos de esos 5 posibles proveedores y esto no es una causa de alguna sanción, sino si es un mercado amplio, tratar de incluir al mayor número posible de proveedores dentro de la investigación de mercado. Entonces, en este sentido, los órganos internos de control deben de vigilar que los procedimientos de contratación sean presididos por una investigación de mercado, excepto en el artículo, excepto si se trata de una contratación realizada al amparo del artículo 41, fracción 20, que se refiere al uso de un contrato marco. También deben de ver que para la realización de una investigación de mercado siempre se consulte la información contenida en Compranet.
Bueno, lo anterior, a excepto de lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, que es cuando se trata de adjudicaciones directas por monto, en los cuales únicamente se requiere 3 cotizaciones físicas de tratarse de alguna adjudicación directa presencial o mixta, o en el caso o electrónica en el caso de ser una adjudicación directa electrónica. También se debe de vigilar que en las investigaciones de mercado se consideren siempre las mismas condiciones para todos los posibles proveedores en cuanto a plazos, lugares, entrega de los bienes o la prestación de los servicios, la moneda a cotizar, la forma de pago, etcétera. Que la investigación de mercado cumpla con su objeto, pues, de verificar la existencia de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, contratistas a nivel nacional e internacional, de bienes, de los bienes a nivel nacional e internacional, de posibles proveedores a nivel nacional e internacional, y tener un estimado de los precios en nivel general. Que en todas las dependencias y entidades se trate de identificar al menos 5 posibles proveedores que puedan cumplir bueno, que tengan la capacidad para proveer los bienes, servicios u obra, principalmente los bienes y servicios, y bueno, al respecto, pues existe un curso que está publicado en la página que se señala ahí en la lámina, que lo imparte la Unidad de Política de Contrataciones Públicas sobre la metodología para la investigación de mercado. Ahí en este curso se explica cómo las dependencias y entidades deben hacer la investigación de mercado. Además, existen otros 2 cursos que los proporciona la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, que es una investigación de mercado para las contrataciones al amparo de la Ley de Adquisiciones, y otra investigación de mercado al amparo de la Ley de Obras Públicas, y esos 2 cursos están disponibles en la página de CISEXA, donde encontraron este mismo curso, y ahí, en el caso de que fuera de su interés, se pueden inscribir. Entonces, para dar cumplimiento a esta acción en específico, pues los OICs tienen que enviar el oficio donde se promueva la investigación de mercado como la herramienta idónea para una buena planeación del procedimiento de contratación, donde también se promueva que se utilicen requisitos que limiten la competencia, y se promueva la investigación de mercado, se promueva la correcta realización de la investigación de mercado. Por su parte, si es que tienen planeado realizar alguna auditoría en materia de contrataciones públicas, pues tienen que validar que tanto en todos los procedimientos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obras debe realizarse una investigación de mercado, a excepción de las contrataciones que se refieren a los contratos marco. Que la investigación de mercado la realice un área especializada, o en su caso el área contratante con auxilio del área requirente, que siempre se consulte con Franet, que cumpla con su objetivo de verificar la existencia de los bienes y servicios, los proveedores, si es nacional o internacional, y que la información que derive de la investigación de mercado pues pueda servir para que el área contratante pueda ver cuál es el procedimiento de contratación que le pueda ayudar a obtener las mejores condiciones de contratación. Bueno, esto es en cuanto a la investigación de mercado. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Respecto a las consultas con Franet, hemos visto que existe una, comillas, maña de querer poner directamente lo que se está pretendiendo comprar de manera muy específica. Entonces, de esa forma es muy fácil para la unidad interesada decir, no hay lo que busco exactamente con Franet. Y el tema es el exactamente. Entonces, no sé qué comentarios pudieran aportar al grupo en ese tenor, entendiendo que claramente hay muchas otras opciones que pudieran resultar viables, sobre todo para servicios de naturaleza más técnica. A lo mejor si los medios que preguntamos a utilizar
Bueno, el reglamento de la Ley de Adquisiciones establece que siempre se debe de consultar Compranet y bueno, en Compranet cada persona que utiliza y que mete información tiene la libertad de introducirla de manera diferente. A lo mejor a cierto bien o a cierto servicio cada dependencia le denomina de diferente manera, pero Compranet contiene toda la información al respecto. Entonces, yo creo que las personas que hacen la búsqueda deben de tener un poquito de más flexibilidad. A lo mejor si no encuentran tal cual el nombre, pueden poner palabras genéricas en la búsqueda. A lo mejor tienen conocimiento de que existen otras dependencias que compran bienes similares a los que se están buscando, buscar a lo mejor en las compras específicas de cierta dependencia, no sé, a meterte y no solamente la búsqueda que te aparezca en el buscador, sino meterte a ver cada convocatoria pues para ver qué es lo que específicamente compraron. Si bien a lo mejor la unidad de medida es diferente o pusieron alimentos en lugar de poner en específico gelatina, buscar, no sé, tener un poquito de mayor criterio y de mayor flexibilidad al momento de hacer la búsqueda. Aquí yo creo que valdría la pena insistir en lo que comentábamos hace un momento. Los servidores públicos están cumpliendo con la ley porque eso que tú señalas muy claramente, realmente él está consultando en Compranet y con la circunstancia de que él ponga la pantalla donde no encontró, con eso está realmente dando cumplimiento a la ley. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como órganos internos de control en el caso del área de mejora de la gestión es enseñarles a utilizar la herramienta. Por la tarde precisamente va a venir las personas especializadas en Compranet, que son las que van a indicarles a ustedes cómo debería de utilizarse ese tipo de herramientas. Tenemos cursos de capacitación también en materia de Compranet para enseñar a las áreas contratantes. Sin embargo, nos enfrentamos a esa situación que es real, la reticencia a utilizar esas herramientas. También tienen que considerar como órgano interno de control que con todas las bondades que puede tener Compranet también tiene deficiencias y una de las deficiencias es precisamente como herramienta para la investigación de mercado. No es sencillo utilizar Compranet, no siempre vamos a encontrar la información y a veces la información que encontremos ahí no va a ser idónea en relación con nuestra contratación. Entonces, todo eso lo tienen ustedes que entender como órganos internos de control. Lo que deben de promover es que se haga la investigación de mercado, que la investigación de mercado realmente cumpla con las expectativas. De hecho, también les comento que en las reformas al proyecto de reglamento, tanto de la Ley de Adquisiciones como de la Ley de Obras, está previsto un mayor detalle en cuanto a la manera como deben de hacerse las investigaciones de mercado, con la finalidad sí de ayudar a las áreas operativas a realizar esa investigación de mercado. Pero en este punto específico de Compranet es totalmente válido para ellos, al menos desde mi punto de vista en cuanto a lo que dice la ley. Yo acredito, y así lo establece el manual, yo acredito con la pantalla donde digo que encontré información en Compranet, que hice la consulta a esa fuente. De que Correos, que es otra dependencia pública, haga mal las cosas. Y lo mismo todos los demás servidores públicos, porque señores, en este país todos estamos, y en todos los países, todos los servicios y todas las personas estamos interconectadas. O cambiamos todos, o a todos nos sigue yendo mal, porque realmente el perjuicio va a ser para todos. Todos tenemos que mejorar los servicios públicos, todos tenemos que mejorar las contrataciones, todos tenemos que mejorar en nuestro ámbito de actividad, dentro de nuestras funciones. Si no lo hacemos, los perjudicados vamos a ser todos. Y sí,
a lo mejor yo me embolso en esta contratación 10 pesos, pero por otro lado yo también pago impuestos y esos impuestos se están yendo a las bolsas de otros servidores públicos que, como yo, no entiendo que no me conviene ser corrupto, porque esa corrupción nos está afectando a todos y me está afectando a mí mismo. Tenemos nuevamente como órgano interno de control que enfocarnos a la instrucción, a la educación de los valores de nuestros servidores públicos y hacerles entender que esta investigación de mercado no está establecida en la ley para como un requisito más para que el órgano interno de control tenga la función de sancionar. Está establecida esta investigación de mercado para que se hagan mejores contrataciones públicas, para que mis impuestos que como servidor público tengo que contribuir estén siendo bien utilizados y para que yo como ciudadano reciba buenos servicios de parte del Estado. Esa es la mentalidad que tenemos que inculcar en los servidores públicos y mientras no lo inculquemos, pues seguirá habiendo simulación y seguiremos necesitando fiscales que fiscalicen a los fiscales, que fiscalicen a los fiscales. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad como pueblo, tenemos que cambiar nuestra cultura. Se señalaba y se criticaba pues que se había dicho que la corrupción es parte de la cultura y lamentablemente lo es desde la época de la conquista, en donde tanto los españoles como las culturas precolombinas veían cómo fastidiar a los pueblos sometidos, en el caso por ejemplo de la cultura mexica, o en el caso de los conquistadores, bueno, veían cómo desvirtuar las órdenes que le daba el virrey, por ejemplo, a Hernán Cortés. Es decir, esa es nuestra formación que tenemos desde las culturas precolombinas hasta los conquistadores que vinieron. Entonces tenemos que cambiar la cultura para llegar a ser un país del primer mundo. Los problemas a los que nos enfrentamos no son diferentes a los que se enfrentan en los países del primer mundo, pero en los países del primer mundo sí se pone énfasis en la educación de los servidores públicos, en la educación de la ciudadanía. Tenemos que hacer las cosas bien, no nada más porque la ley lo dice. Tenemos que pensar que la ley lo dice porque es la mejor práctica, la que va a conducir a ese bienestar común que es el que todos buscamos. Y por eso nuestra pretensión de que los órganos internos de control, sí es cierto, tienen que fiscalizar desde el punto de vista de la auditoría interna y deben de sancionar a los servidores públicos que no cumplan con las leyes. Pero lo que deben de hacer los órganos internos de control de una manera primordial es instruir a los servidores públicos no nada más en lo que dice la ley, sino también en por qué dice la ley lo que en la actualidad señala. ¿Cuál es la causa que subyace por la cual el legislador en la ley estableció determinada disposición? Y en el caso de la investigación de mercado, yo comentaba en algún curso de investigación de mercado, la investigación de mercado no surgió en la ley, la investigación de mercado surgió en la práctica. Hay, por ejemplo, ahí alguna obra de algún servidor público de Pemex Exploración y Producción que en su tesis señalaba en 2001, 2002 que ellos hacían en Pemex investigación de mercado y la hacían porque era la mejor forma para hacer las contrataciones públicas antes de que se estableciera la obligación de hacer investigaciones de mercado, que ello fue por ahí de 2005 en materia de obra pública, en 2007, no me acuerdo, cuando se estableció en el reglamento de la ley de obra pública. Entonces, esto que está previsto en la ley, la licitación pública, la investigación de mercado, no se hace porque a alguien se le hubiera ocurrido, se hace porque hay una experiencia en ocasiones de cientos de años de que es el mejor método de contratación, por ejemplo, en el caso de la licitación pública, de acuerdo con el actual desarrollo de la administración, de la administración en general, pues se ha visto que la investigación de mercado es importante si
queremos llegar a un nicho de mercado, por ejemplo, si estamos haciendo investigación de mercado desde el punto de vista de los vendedores y desde el punto de vista de los compradores. Yo me preguntaría si ustedes, cuando van a comprar un refrigerador, cuando van a comprar una televisión, cuando van a comprar un vehículo, si no investigan previamente el mercado. Entonces, la investigación de mercado no es buena porque la ley lo diga. La investigación de mercado es buena porque la experiencia nos ha enseñado que si yo no hago una buena investigación de mercado, pues a lo mejor en esta época estaría comprando un televisor de bulbos que ya ni siquiera funcionaría de conformidad con la tecnología, porque es el que me cuesta más económico. Cuando en este momento ya hay televisiones inteligentes en el mercado, o estaría comprando el vehículo que más gasolina consume, con los precios de la gasolina que nos podemos quejar, etcétera, pero esos son los precios de la gasolina. Entonces, si ustedes en lo individual lo hacen esa investigación de mercado, pongan ustedes a reflexionar a las áreas contratantes y díganles, bueno, si tú para comprar un televisor, para comprar un refrigerador, vas y haces tu investigación de mercado porque quieres obtener el máximo beneficio con un mínimo de gasto, entonces, ¿por qué no lo vas a hacer como servidor público cuando como servidor público tú estás gastando tu propio dinero? Porque esos bienes que tú estás comprando como servidor público los estás pagando a fin de cuentas tú y son para el beneficio tuyo y de tu familia. Eso es lo que tenemos que hacer entender a los servidores públicos. No es nada más la sanción, porque como muy acertadamente lo comentan, para sancionar es lo más difícil del mundo. Tiene que haber una norma, la norma tiene que ser clara y tenemos que hacer bien nuestro trabajo de investigación, tenemos que hacer de investigación de responsabilidades. Y yo recuerdo que cuando estudiaba Derecho que había un maestro de procesal que nos decía, para poder ganar un juicio tienes que tener tres cosas. Tienes que tener la razón la vamos a tener si en la ley está establecido de manera clara esa disposición. Tienes que saberlo pedir, eso les corresponde a ustedes como órganos internos de control al momento de instruir sus procedimientos de responsabilidades. Y tercera, la más importante, que te la quiera dar el juez a fin de cuentas. A lo mejor ustedes tienen la razón en términos de la ley, a lo mejor su procedimiento de responsabilidades es intachable, pero a fin de cuentas el señor que tiene derecho a defenderse va a contratar a un muy buen abogado, a lo mejor, y a lo mejor encuentra alguna debilidad que nosotros tenemos, algún error, o bien, en el peor de los casos, ¿por qué no decirlo? También hay corrupción en ocasiones en el